Y bueno, pues hoy tenemos un tema muy interesante, creo que muy importante, porque a veces generalmente se maneja la tanatología pues en las personas adultas, en los jóvenes adultos o adultos mayores. Pero ¿qué pasa con los niños, con las niñas, ¿no? Me parece que es un tema muy importante. Y por eso hoy va a estar con nosotros la maestra Elbadoris Broca de la Cruz, a quien ahorita me voy a permitir presentarles y que, como ya les había mencionado, pues le agradezco mucho haber aceptado la invitación. Ella es la maestra Elbadoris Broca de la Cruz y les puedo decir que ella es licenciada en psicología por la Universidad Popular de la Chontalpa. Cuenta con 2 maestrías, una en psicoterapia gestal infantil por el Centro de Estudios e Investigación Gestálticos y otra en educación con orientación en docencia por la Universidad Popular de la Chontalpa. Es especialista en tanatología por la Universidad Centroamericana de Puebla y cuenta con varios diplomados: actualización en intervención en crisis, de terapia familiar, actualización profesional en psicología, tanatología, técnicas de apoyo y acompañamiento tanatológico, psicotanatología en suicidio. Bueno, o sea, ahí ustedes ven en pantalla, pues tiene una buena cantidad de diplomados, que implica que pues ha seguido estudiando después de la licenciatura, las 2 maestrías y los diplomados, ¿no? Cuenta con 23 años de experiencia en el ámbito de la psicología clínica y la salud mental. Cuenta con 15 años en la formación como tanatóloga e interventora en crisis. eh, Fue vicepresidenta y socia fundadora del Colegio de Psicólogos de Tabasco, doctor Serafín Mercado Domenech, del 2022 al 2025. Es directora de la Comisión de Psicólogos Clínicos del mismo colegio, del 22 al 24. Actualmente es presidenta del Colegio de Psicólogos de Tabasco, doctor Serafín Mercado Domenech. Es conferencista y tallerista en congresos nacionales e internacionales en temas de psicología, discapacidad, crisis, suicidio, violencia, desarrollo humano y duelo. Ha trabajado como docente en la Escuela Nacional de Protección Civil de Chiapas, a nivel posgrado en la especialidad en enfermería en terapia intensiva en el Instituto Hispano de Chiapas, en la maestría en Administración de la Salud en el Instituto Hispano de Chiapas y en la licenciatura en Psicología en la Universidad Popular de la Chontalpa. Ha sido coordinadora y docente de 10 generaciones de diplomados en el ámbito de la tanatología, la bioética e intervención en crisis. Como verán, pues es una persona, una mujer muy comprometida con la profesión, que creo que su currículum refleja esa actitud. Y bueno, pues sin más, yo quiero darle la bienvenida a Doris, aquí está con nosotros. Doris, muchas gracias por haber aceptado la invitación, te lo agradezco mucho. Hola, hola, ¿qué tal? Muchas gracias, maestro José, por la invitación, por la presentación. Y bueno, me da mucho gusto estar el día de hoy con ustedes. Muchas gracias a todos los que conforman la Asociación Mexicana de Psicólogas y Psicólogos. Les envío un fuerte abrazo. Hoy estoy desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y sí, efectivamente, estoy presidiendo el Colegio de Psicólogos de Tabasco. Entonces mi ruta es Chiapas-Tabasco y bueno, por acá, por esta zona del sureste. Y muy feliz de estar el día de hoy con ustedes con este tema que, bueno, ya hemos hablado mucho sobre él, sobre todo en los diplomados en tanatología y tanatología de intervención en crisis. Hablar de tanatología infantil, pues bueno, constituye un módulo de nuestro diplomado y pues bueno, sin duda vamos a pasar una tarde bastante agradable también en compañía con nuestra segunda ponente, claro que sí. Y bueno, vamos a dar inicio. Muchas gracias por este recibimiento y bueno, esperando que no sea la única vez que me inviten, ¿verdad? Ok, muy bien. Bueno, pues acá nos estamos saludando. Quienes puedan y estén en disposición de estar activos en su cámara, con su camarita encendida. Bueno, me dará mucho gusto estar viendo caritas, estar viendo sus gestos, estar yendo y viniendo para ir reconociendo y, ¿por qué no?, para poder tener una conversación de una manera mucho más directa, mucho más cercana
Yo a mis alumnos y alumnas de tanatología siempre les he hablado de esta importancia del vínculo, quienes nos dedicamos al trabajo del abordaje del dolor y el sufrimiento humano, necesitamos estar en esta vinculación, en esta interacción, necesitamos, así como nuestro medio es la escucha atenta y escuchar así con los 5 sentidos activos, bueno, pues la vista también es fundamental para esta labor, para este trabajo. Y bueno, muchas gracias, les agradezco mucho que estén el día de hoy aquí con nosotros y bueno, vamos a hablar de cómo se da el duelo, cómo también podemos nosotros desde nuestra labor trabajar con niñas y niños y bueno, se darán cuenta que este es un trabajo muy sutil, es un trabajo muy ético, es un trabajo profundo, es un trabajo que sí requiere que tengamos las herramientas necesarias para poder reconocer cómo lo viven los niños y niñas y sobre todo porque a consulta ya nos están llegando casos relacionados con duelos ya complejos en menores. Y ese es un tema también muy valioso, muy importante. No solamente la atención directa al niño enfermo terminal, sino también al niño o la niña que ha padecido una pérdida, ya sea por muerte de un ser querido o alguna pérdida significativa, como son los cambios de residencia, cambios de colegio o alguna otra pérdida significativa o de valor. Entonces, de todo esto vamos a hablar el día de hoy. Y es un honor para mí estar representando, por supuesto, a nuestro gremio, Colegio de Psicólogos de Tabasco, doctor Serafín Mercado Domenech. Y bueno, esta charla, esta conferencia del día de hoy es la tanatología para las niñas y los niños. El abordaje es realmente algo que nuestra sociedad busca, es una arma, una disciplina que nosotros como psicólogas y psicólogos debemos contar, por supuesto, sobre todo porque en la tanatología podemos hacer un trabajo tanto individual, pero también un trabajo sistémico, el abordaje con la familia, con el sufrimiento, con el dolor, con el tránsito del duelo que viven las familias ante una enfermedad, por ejemplo, de su niño, de su niña. Y bueno, de todo eso vamos a hablar el día de hoy. Muy bien. Nuestro objetivo, facilitar la comprensión de la muerte y expresión del duelo en los niños y niñas ante la pérdida de un objeto amado, reconociendo que existen maneras sencillas y terapéuticas de apoyarlos en su proceso. Sí, entonces, ¿qué buscamos nosotros? Asumir una mayor comprensión, un mayor conocimiento de estas reacciones que se manifiestan según la etapa evolutiva en la que se encuentran los menores. Es muy importante que como profesionales tengamos en cuenta que el propio proceso de crecimiento del ser humano conlleva un duelo, lo que desde la psicología de los niños y niñas entendemos como duelo de la infancia, necesario para su evolución y desarrollo psíquico. Las teorías de las crisis lo que nos plantean es que efectivamente existen las crisis que son evolutivas, que son parte de nuestro desarrollo y que también requieren obviamente de ese sostén, de ese apoyo y de este seguimiento de los adultos, debido a que pues por la edad en la que se encuentran los menores necesitan toda una guía, un acompañamiento por ser dependientes o por ser personitas que vos necesitan ese apoyo para el tránsito a su siguiente etapa. Sí, la etapa, por ejemplo, de entrar al preescolar, lo que implica también el separarse de la madre, resulta que es una crisis, por supuesto, implica un proceso de pérdida muy significativo y que son fundamentales también abordarlas desde la tanatología. ¿Por qué? Porque esa resolución también va a ayudar al menor
a que sus diferentes cambios que vaya afrontando en sus edades posteriores los pueda resolver de la mejor manera. Para ayudar a los niños y niñas a enfrentarse de manera saludable a la pérdida de un ser querido, es preciso conocer de forma adecuada su proceso normal de aflicción, también la concepción de la muerte de acuerdo a la edad correspondiente a la edad que tiene y también a su desarrollo psicológico y su desarrollo evolutivo. Pero también es importante reconocer factores de riesgo que están asociados en este episodio, en este momento de la vida del niño. ¿Cuáles son estos factores que lamentablemente van a generar un estado de mayor vulnerabilidad en el menor? Y bueno, su proceso general para poder facilitar su enfrentamiento. Todos los lineamientos que la tanatología nos aborda realmente son muy claros, es una información bastante precisa, obviamente enfocada a todos los lineamientos éticos que implica el trabajo y la responsabilidad con los menores y pues bueno, también apegándonos al trabajo de lo que marcan nuestros códigos éticos, sobre todo que hoy en día sabemos que atender a menores dentro de un consultorio implica una vigilancia, una normativa bastante estricta, bastante cuidada, pero los profesionales debemos estar siempre de la mano y en comunicación con padres, madres y tutores para que pues no surjan inconvenientes o alguna situación que pueda comprometer al profesional. Entonces sabemos que ya trabajar con menores es un tema bastante delicado, pero si nosotros nos apegamos siempre a lo que marcan nuestros estatutos, nuestros códigos, nuestra normativa, vamos a poder saber interactuar en este sentido también de vínculo, de relación terapéutica que tenemos con el menor. Es muy común que por la etapa o el momento de duelo en el que se encuentran, los menores también se apegan al terapeuta o al acompañante en duelo. Son niños que están necesitados de afecto, que están carentes, obviamente, que tienen mucha angustia, mucho miedo. Entonces son menores que comúnmente se acercan a abrazar, se acercan a querer recibir como ese apapacho. Entonces, todos estos aspectos, si nosotros los sabemos manejar de manera correcta y estamos en comunicación con los familiares respecto a esas pautas o esos comportamientos, vamos a poder avanzar en nuestro proceso y no interrumpirlo, porque muchas veces el niño ante alguna palabra o algún gesto que nosotros tengamos, y que ellos lo puedan a lo mejor malinterpretar, podemos afectar ese mismo proceso. Entonces, que esas vulnerabilidades que los menores presentan no afecten nuestro proceso de acompañamiento en duelo. Toda aproximación debe estar acompañada de un lenguaje sencillo y apropiado a cada etapa, evitando explicaciones complicadas o que estimulen sus fantasías y concepciones equivocadas, facilitando en la medida de lo posible su participación siempre y cuando el menor quiera. En la pena familiar, en este momento de aflicción familiar y también en los ritos asociados. ¿Sí? Es muy importante considerar que la edad o el tiempo que el niño participe en rituales lo vamos graduando de acuerdo a la edad. Muchas veces estos ambientes que pueden ser, pues sí, muy dolorosos y muy tensos para los menores, pueden ser generadores de un alto nivel de angustia. A los niños muy pequeños, pues bueno, se les acorta el tiempo, pueden ser de 1 a 2 horas de acompañamiento. Si van entre 3, 5 años, va aumentando 1 hora más, pero si la comunicación con ellos es adecuada y clara, siempre va a ser muy importante que pues podamos nosotros respetar si quiere estar un rato más, si quiere ver el féretro, si quiere acercarse, cómo quiere acercarse. Y ese respeto siempre va a ser bastante estimulante y positivo para los menores.
adultos y adultas, todos, todas, quienes se comprometen a ayudar a los menores en duelo, debemos estar conscientes de la responsabilidad a que se atienen con todo lo que digan o hagan, así como respetar sus sentimientos y la necesidad de expresar su tristeza. Y bueno, aquí es importante considerar que nosotros vamos a explicar la muerte según la capacidad del niño. También vamos a considerar algunos otros factores o algunas situaciones especiales que nosotros podamos observar. Por ejemplo, si es un menor que no tiene un coeficiente intelectual esperado, que tiene alguna discapacidad, neurodivergencia, etcétera. Nosotros estos aspectos siempre los vamos a tener en cuenta y esto obviamente va a ser en base a la información que nos pueda dar la familia. Existe un formato de entrevista infantil en duelo que, bueno, ahorita se los voy a mostrar, que obviamente es una herramienta muy valiosa que nos va a permitir a nosotros, en el primer contacto que tenemos con la familia, el poder obtener la información. Y este modelo de entrevista, obviamente que está organizado en pautas que nosotros vamos a ir explorando y que el tipo de preguntas que nosotros hacemos obviamente implican un lenguaje que sea cálido, un lenguaje que sea sencillo. Las preguntas deben ser elaboradas con mucha claridad y sobre todo que va implícito mucho respeto hacia cómo nosotros interrogamos o trabajamos con las familias. Entonces, en un momento les voy a presentar este modelo de entrevista tanatológica en menores. A lo largo de la infancia, niños y niñas se encuentran en proceso de desarrollo tanto a nivel físico, cognitivo y emocional. Lo que implica también que su capacidad de resolver problemas aún está desarrollándose. Muchos autores en duelo o en duelo infantil especialmente eh, advierten que el contexto o la manera en cómo los adultos aborden el duelo, vivan el proceso de duelo familiar, es lo que impacta, lo que puede repercutir o impactar negativamente en los menores. Es decir, en los adultos, en nosotros están las respuestas, está esa guía, ese acompañamiento. Los menores sí son un reflejo de los padres y aunque sabemos que todo duelo va a impactar de manera muy profunda y significativa en la familia, nosotros debemos reconocer o ubicar, por ejemplo, si muere un hijo de 20 y es un impacto muy profundo para los padres, por supuesto están en un proceso de duelo quizá también complejo por las características o factores que presente, pero el tanatólogo, la tanatóloga, eh, una de las líneas de trabajo que va a ejercer para poder abordar ese trabajo con el menor será el tener las redes de apoyo, pero que sean también redes de apoyo de calidad. Es decir, necesitamos a adultos que también asuman una mayor responsabilidad en el abordaje de ese menor. Es muy común, sobre todo cuando recibimos adultos y nos hablan de su historia infantil, y una de las cosas que identificamos muchas veces es que hay duelos no elaborados, hay duelos remotos que se quedan como una herida muy profunda y en algunos casos se le llama trauma por pérdida, cuando esto afecta de manera muy profunda y nunca se abordó esta pérdida o este proceso tan difícil para ellos. Pero es muy común que en esa historia también los adultos eh, comenten. Cuando recibimos adultos y nos hablan de su historia infantil, podemos nosotros ubicar que muchas veces cuando hablan de una pérdida de su infancia, por ejemplo, del hermano, resulta que hay pérdidas o procesos de duelo colaterales. Por ejemplo, escucho mucho a las personas cuando hablan de su dolor, eh,
el decir, perdí a mi madre, perdí a mi hermano cuando yo tenía 4 o 5 años, murió por tal motivo, pero perdí a mi madre o perdí a mis padres. ¿Qué significa esto? Que efectivamente el duelo es muy profundo para los padres que pueden vivir hasta una década en un proceso de duelo que es muy agobiante o muy complicado. ¿Y cómo queda este menor? Por ello es que la red de apoyo que en tanatología vamos a identificar va a ser este sostén o esta contención. Y si nosotros ubicamos que los padres no están en las condiciones emocionales de poder ser ese sostén y ese apoyo para la familia, necesitamos ubicar algunas redes de apoyo que puedan cumplir con esta función y enseñarles, por supuesto, cómo llevarla a cabo, cómo hacer el trabajo. Pero lo que sí es cierto es que cuando hay un duelo familiar, esto impacta a todo el sistema y de manera muy lastimosa. Pero acá es importante cuando en tanatología nosotros vamos a poder identificar cuáles, a partir de ese duelo, cuáles son las problemáticas o las pérdidas colaterales que pueden hacer que los duelos incluso se vuelvan mucho más complicados. Entonces es como el rescate a los menores, sean 1 o 2 menores, y no perder esa mirada del modelo sistémico también, de abordar, de conocer qué es lo que está pasando en el funcionamiento familiar, cómo ha cambiado, cómo les está costando esa reorganización familiar o esa readaptación, y es parte de los objetivos que en tanatología también nosotros cubrimos. Sí es cierto que atendemos de manera individual a los menores, pero el modelo sistémico que nos proponen varios autores, como Bronfenbrenner, por ejemplo, es algo que nosotros no debemos perder de vista. Es fundamental saber que la pérdida de un ser querido dentro del sistema familiar va a ser la crisis más difícil, más trágica, más dolorosa por la que atraviesa las familias. Muy bien, entonces explicamos la muerte a los menores según la capacidad del niño. Para esto, para el trabajo en duelo infantil, es muy importante que nosotros nos apoyemos de diversos recursos, de diversas herramientas para poder explorar, para poder obtener cada vez más información. Para ello existe un cuestionario de aproximación de la muerte al niño. Es una propuesta del doctor Montoya Carrasquilla, él es colombiano, y en su manual de psicometría del duelo, pues bueno, es toda una guía completa que nos permite hacer un trabajo guiado, un trabajo de apoyo, un trabajo que nos ayude a poder establecer un diagnóstico correcto para el trabajo con los menores. Este cuestionario de aproximación de la muerte al niño nos va a permitir, a través de muchas preguntas, respuestas con incisos, ubicar los conceptos que el niño tiene sobre la muerte para poder ubicar, para poder conocer si ya ha logrado el concepto de universalidad, irreversibilidad y muchos más. Entonces también en un momento les presento como guía este cuestionario. Al final son 16 preguntas donde vamos a conocer todo lo relacionado en cuanto al tema de la muerte con el menor, qué tanto ha vivido experiencias de pérdida y cómo las ha manifestado, qué piensa. En este cuestionario entramos a la mente del menor, ¿sí? Y eso es muy valioso porque a partir de sus respuestas, bueno, nosotros vamos a ir estableciendo una opinión, vamos a ir estableciendo una valoración de ese concepto, cómo está aproximado ese concepto de la muerte en los menores. Y obviamente hablar de muerte no es un tema tan sencillo con ellos, y este cuestionario nos permite que al final ellos puedan hacer un dibujo, puedan hablar del mismo, y bueno, el tema de los dibujos pues también nos lleva
a tener muchos más elementos para poder establecer este criterio, sobre todo porque nos daremos cuenta que a la edad de 10 años, 9, 9 y medio, 10 años, el niño ya tiene una conciencia de muerte un poco más apegada a la realidad. Y es a partir de allí donde necesitamos reconocer que el niño ya debe tener integrado todos estos conceptos. La muerte es única, la muerte es universal, la muerte es un proceso, es irreversible y, eh, y bueno, muchos otros conceptos, los cuales vamos a ver en un momento. La muerte de un ser querido es una experiencia dolorosa, por supuesto, para el ser humano. Cuando los niños pierden algún objeto o fallece alguna mascota, los adultos, ¿qué hacemos? Bueno, rápidamente tratamos de sustituir lo perdido para que el menor no sufra. Situación que no va a favorecer, por supuesto, esta preparación de los niños o este proceso de adaptación ante la muerte de los seres queridos. Y aquí, bueno, tiene que ver, por supuesto, con los mitos. Uno de los objetivos de trabajo que tenemos en tanatología es la desmitificación. Tenemos que hacer un trabajo de mitos del duelo, porque eso es lo que a nosotros nos va a permitir que la familia tenga esta psicoeducación que nosotros esperamos y que pueda ir tomando las mejores decisiones. En tanatología, ya sea con niños o con adultos, nosotros buscamos la acción. Obviamente que es un trabajo de facilitar la expresión de emociones y sentimientos en el trabajo dirigido que hacemos con los menores, pero también hay un trabajo instruccional, hay un trabajo orientado y basado en la psicoeducación que nos va a permitir a nosotros asesorar a los adultos, incluso a veces como tipo recetita, Montoya Carrasquilla nos da un recetario de duelo, les da una lista a los padres para que, y les señala esta sesión, la sesión número 3, considerando el objetivo terapéutico que maneja, le asigna a los padres cuáles sugerencias o cuáles recomendaciones puede hacer. Voy a cerrar aquí para poder compartirles, empezar a compartirles las escalas o el material. Permítanme un segundo, solo lo voy a abrir. Y a mí me parece realmente muy, muy valioso, muy interesante, porque esto hace que los padres siempre estén muy participativos. Esta idea de te traigo al menor a terapia y lo espero afuera o paso por él en un rato, estas situaciones, el tanatólogo, la tanatóloga no lo debe permitir. Necesitamos que pues también ofrecerles un espacio, una sala de espera para que ellos sepan que el trabajo nosotros lo dirigimos, nosotros damos las indicaciones. Es muy común incluso, bueno, a lo mejor a los niños, niñas no los dejan o no tanto, ¿verdad? Porque pues bueno, no lo debemos permitir, pero muchas veces los padres, si no les damos eh, como el encuadre correcto, eh, se les facilita mucho el te dejo y lo paso a buscar en una hora, ¿no? En cuánto tiempo sale, hago un mandado y regreso. En duelo, no, no funciona, no funciona ni en terapia, no funciona ni en el trabajo de duelo. ¿Por qué? Porque la muerte representa una amenaza para el menor. La pérdida representa un abandono, representa angustia para el menor. Y el primer elemento que nosotros buscamos es que estén acompañados. Y obviamente el hecho de que los padres, padre, madre o tutor estén aquí con ellos o estén en sala de espera es mucho simbolismo, es algo que obviamente va a ser congruente con el trabajo que nosotros estamos haciendo. Entonces, son menores que necesitan estar acompañados en todo momento. Cuando nosotros hablamos de red de apoyo, pues bueno, tiene que ser congruente también con estas redes de apoyo que están dentro del sistema familiar. Y a veces es muy común escuchar a los adolescentes que hay mucha gente dentro del hogar, en la casa,
están por todos lados. Sin embargo, a como describen el tipo de interacción, de comunicación que tienen dentro del hogar, vemos y analizamos que el resultado es que no son las redes de apoyo que se esperan en duelo. ¿Sí? Y entonces es muy importante el saber identificar esto. ¿Por qué? Porque en duelo lo que se necesita es la escucha, es el acompañamiento, no es el que estén todos los miembros de la familia dentro del hogar y nadie pregunte, nadie se acerque o no se siente a un lado o no diga las frases porque es un tema de psicoeducación. Muchas veces tenemos las ganas o el deseo de apoyar, pero no sabemos cómo. Y entonces es muy fácil evadir. Y esto es un tema obviamente cultural. Evadimos hablar del duelo porque no tenemos las frases correctas o no sabemos cómo dirigirnos o cómo acercarnos hacia los menores. Ok, muy bien. Indicaciones y sugerencias para la familia o el cuidador primario. A mí me parece muy interesante. Es una serie de sugerencias o indicaciones de tareas para realizar con niños, niñas o adolescentes, donde el cuidador o el familiar va a seguir las indicaciones del profesional. Y entonces acá el profesional en tanatología, pues bueno, le va a indicar a la familia qué actividades puede hacer para poder favorecer el trabajo de duelo. ¿Qué estrategias? Muchas veces creemos que las estrategias solo las aplicamos dentro del consultorio y no es así, no siempre es así. Nos apoyamos de algunas. Sin embargo, también es muy importante considerar que en tanatología no debemos saturarnos de estrategias. Digo, hay estrategias, por supuesto, comunicativas en el trabajo terapéutico que nosotros hacemos, pero muchas veces o he tenido por ahí algunas inquietudes de muchos colegas y adquieren duelarios, manuales, muchas cosas y se emocionan, sí, es un tema pasional el que quisieran aplicar muchas estrategias. Y entonces acá nosotros debemos de tener mucha prudencia en nuestras intervenciones. No nos saturemos de estrategias. El doliente necesita ser escuchado. Hay autores, muchos coinciden en que dicen que es un 80-20. O por ahí escuché a alguien que decía un 75-25. 80 habla o 75 habla y nosotros intervenimos el 25 o hablamos el 25, es en cuanto al habla en cuanto a nuestra narrativa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es muy importante considerar que son las necesidades que tiene el doliente y el acompañamiento. Por eso se dice que en tanatología acompañar es todo un arte, porque necesitamos saber implementar esta escucha atenta en nuestras intervenciones. Y bueno, aquí hay una serie de actividades que lo podemos trabajar como fichita. En alguna sesión le asignamos dos, después otras dos o según también cómo vamos nosotros valorando el avance que va teniendo el menor o lo que nosotros deseamos estimular en la familia. Y bueno, les menciono algunas para no que nos gane el tiempo, para no atrasarnos. Y con todo gusto, todo el material que se les presenta, pues está disponible. Está disponible, maestro, con todo gusto. Siempre, pues buscamos compartir las herramientas o las estrategias que presentamos. Leer sobre el duelo en los niños, legitimar sus sentimientos, leer cuento o historietas, animarle a que no se esconda para llorar, hablar con el niño del ser querido que falleció, visitar el cementerio con el niño si él lo desea, estimular o elaborar un homenaje personalizado, animarle a escribir un diario, leer cuentos, bueno, ya lo dije, ¿verdad? Una terapia de gritos, salir de compras, salir de paseo al campo o a un parque, trabajar con arcillas, plastilina o masa en casa, darles un masaje,
montar una sesión de títeres, elevar un globo de helio, etcétera. Una gran cantidad de sugerencias, pero también es importante que el tanatólogo pues vaya dando las indicaciones de cómo puede hacer y cuál es el objetivo, porque cada técnica debemos enseñar a los padres a que cada una de las técnicas deben ser con mucho respeto, con mucha entrega y que tienen un objetivo y así favorecemos y estimulamos mucho la comunicación. Es un vínculo que nosotros vamos trabajando y que además no solo es benéfico para el menor, también es muy benéfico para los padres. Un padre o una madre haciendo esto, bueno, pues tiene que preparar. Si es un globo de helio, pues hay que ir a comprar un globo de helio porque tengo una actividad, tengo una acción que voy a llevar a cabo y es fundamental, es muy importante. Acá lo recomendable es que lo podamos imprimir en fichas, que lo tengamos como un material que podamos usar en algunas ocasiones y le damos esto que Montoya Carrasquilla llama recetario para el duelo. Viene en su libro Psicometría del duelo. El proceso de duelo entonces en los menores va a estar determinado por las circunstancias inherentes al niño. El desarrollo psicológico, su nivel de inteligencia, sus características de personalidad, sus rasgos, etcétera. Las circunstancias del entorno y de las personas cercanas. Estos son factores que nosotros valoramos y que incluso vienen dentro de la entrevista tanatológica infantil. Y las actitudes de los adultos, los aspectos emocionales, afectivos, la situación económica y social, también es un aspecto que nosotros vamos a mirar, que vamos a valorar, nos dice Pereira 2002. ¿Sí? ¿Cuáles son las actitudes que tienen los adultos? Ante un duelo, muchas veces el adulto desaparece. Aunque esté en casa, el adulto se ausenta en su estado anímico, en su dolor, en su sufrimiento, incluso muchas veces se esconde del menor para evitar que vean esa situación en la que se encuentra. Y la parte económica y social, el entorno, el contexto, si tiene el apoyo en la escuela, si tiene apoyo de la gente de confianza que viven cerca o que están, o los familiares cerca, y sobre todo pues que si aquí encontramos, por ejemplo, niños que están en una situación de pobreza o que no tienen acceso a salud emocional, a buscar un profesional o que viven en circunstancias un poco complejas, pues bueno, son factores que también van a influir. Ok, a esta edad, debido al desarrollo mental del niño, este aún no es capaz de comprender el significado de la muerte a un nivel racional. Por este motivo, experimenta el duelo como un periodo de separación y abandono que representa una amenaza para su seguridad y equilibrio afectivo. Tenemos esta referencia de Pereira y Nomen. Es este estado en el que ellos se encuentran cuando nosotros los recibimos en la sesión. Vemos menores que están muy asustados, que inhiben mucho su expresión emocional. A veces creemos que hablan mucho sobre el duelo, pero la realidad es que sí, la mayoría presenta una conducta más inhibida, más retraída y sobre todo que va a verse influida dependiendo de cómo se esté viviendo el duelo dentro del sistema familiar. Cuando hay padres que hablan del tema, que se sientan a hablar con sus hijos sobre lo que pasó, incluso cuando se tiene un enfermo en casa, el manejo, la información que debemos tener con los menores debe ser apegada a la verdad sobre el diagnóstico. eh, a todos los niños, a la edad que tengan, es muy importante hablarles con la verdad. Este manejo de cómo dar las malas noticias, pues también es un protocolo que seguimos acá en tanatología y que nos va a permitir que los niños vivan ese proceso de muerte anunciada, que cuando lleguen los estados a lo mejor de agonía de su familiar, a los niños también se les pueda hacer partícipes de una forma
moderada, de una forma prudente, pero que el niño sepa que siempre se le involucró, se le hizo partícipe de las situaciones que ocurrían dentro de la familia. Recordemos que acá la verdad tiene que ir acompañada con la contención, con el abrazo, con el apoyo, con este acercamiento, con mirar a los hijos e hijas a los ojos y poder darles estas palabras de aliento. Esos son como los recursos más básicos para disminuir esa tensión psíquica que se genera constantemente dentro de la familia cuando se tiene una evolución traumática de una enfermedad, por ejemplo. Ok, muy bien. Y bueno, según el rango de edad, aquí vemos de 1 a 3 años, de 4 a 6, de 6 a 8, de 9 a 12. Y pues bueno, en la adolescencia. Pero bueno, ahorita nos vamos a pegar un poco más a poder reconocer, apoyándonos en el cuestionario que nos va a ayudar a identificar cómo lo viven o cómo se hacen estas preguntas en los menores, sobre todo para poder conocer o poder aproximarnos a ese concepto que tienen sobre la muerte. En algún momento atendí a una menor de 10 años de edad que perdió a su mamá, mamá enfermera, mamá joven, muere súbitamente por un infarto y la niña tenía 7 años, 7 años y medio. Sí, entonces estuve trabajando el proceso de duelo tanto con el padre como con la menor y cuando aplicamos el cuestionario, claramente nos damos cuenta de su nivel de respuesta y de los conceptos que la menor no tiene integrados y cuáles sí, y eso me permite a mí también establecer objetivos de trabajo. Cuando la niña se acerca a los 10 años y porque se fueron un tiempo a la Ciudad de México, venían y les seguía dando la atención presencial. Aplico el cuestionario y gran sorpresa. Logro ubicar que la niña ya tenía integrados todos estos conceptos y obviamente que ya podía hablar mucho más abiertamente del tema de la muerte, de las características de la misma y todos estos conceptos ya los había integrado. Yo invito al papá a comparar y ver la diferencia entre las respuestas aplicadas 2 años atrás y la estructura de pensamiento que tenía cerca de los 10 años y el papá realmente se sorprende del gran manejo de la información que ya la niña tenía estructurada en relación al proceso de muerte y a todo lo que implican las características de la muerte. Entre 1 y 3 años no hay tantas explicaciones. Se necesita mucho la parte vincular, el apoyo, el abrazo, la atención y obviamente satisfacer todas las necesidades básicas de los menores. Y bueno, acá comúnmente la comunicación que nosotros tenemos con los niños muy pequeños, entre 1 a 3 años de edad, es que les podemos poner ejemplos relacionados con la naturaleza, con los animales, y los menores pueden ir comprendiendo un poquito mejor qué es lo que nosotros le estamos tratando de decir. Muchas veces con los niños, por ejemplo, de 1 o 2 años, ellos la enfermedad la van a entender como algo que duele, ¿sí? Incluso como no tienen todavía un lenguaje muy estructurado, escuchamos a los pequeñitos de 3 años hablar mucho de duele y te tallan, te soban, te acarician y para ellos ya estás mejor, ya sanaste, ¿no? Entonces, esa es la manera en cómo ellos asocian a partir de que algo duele y si te cuido, te protejo, te doy un abrazo o un beso, sanas. Esa es la forma en cómo los menores lo expresan. A partir de los 4 años, pues bueno, ya debemos tener una información mucho más fluida, mucho más amplia con los menores. Me gustaría presentarles el cuestionario igual para que no nos gane el tiempo. Denme un momentito. Si alguno de ustedes ya lo conocía o lo ha aplicado, seguro verá que es una gran estrategia
porque, bueno, esto constituye eh, como un abanico donde podemos nosotros obtener mucha información, porque esto es lo que nos ayuda a poder comprender cómo piensa el niño en relación a la muerte. Ok, en la parte superior de esta escala nosotros vamos a colocar todos estos datos que son muy importantes, todo lo relacionado al proceso de muerte, datos generales del menor, pero también un poquito sobre su contexto, el tipo de pérdida, participación en rituales religiosos, etcétera. Religiosidad del niño, si hay, etcétera. Los datos que nosotros podamos recabar. Y este cuestionario, bueno, nos invita a que lo vayamos conversando, lo vayamos aplicando con los menores y vamos a responder sí o no para poder ubicar estas características de las cuales hablamos. Por ejemplo, irreversibilidad de la muerte. Aquí es importante ubicar si los niños ya ven la muerte como algo no permanente. Cuando alguien muere, ¿puede volver? Cuando alguien muere, ¿volvemos a ver a la persona? Cuando alguien muere, ¿puede seguir haciendo lo que hacía antes? Y bueno, el menor nos va a dar su respuesta. Las indicaciones es que nos conteste sí o no. Trabajar con niños sabemos que tienen su lenguaje un poco extendido. Acá, si lo que queremos es que obtener primero estas respuestas o escucharlo según las cosas que se va ampliando en su discurso, pues adelante. También eso ya dependerá del profesional y sobre todo que pues sí es enriquecedor el conocer un poquito más de información y sobre todo que pues es en relación a la respuesta que a lo mejor más le impacta o que más le llama la atención. Para poder conocer cómo se aproxima el niño, la niña, al concepto de universalidad de la muerte. Reconoce que la muerte es para todos. ¿Hay alguien o alguien o algo que no muera? ¿Cuáles personas o cosas no mueren? ¿Cuándo morirás? Inevitabilidad de la muerte. La muerte como algo inevitable. ¿Te puedes escapar de ella? ¿También te puede pasar a ti? ¿También les pasará a tus padres? ¿Se puede engañar a la muerte? Por ejemplo, decirle yo no voy a morir sería engañarla o a todos nos va a pasar. El cese de las funciones. Preguntamos, ¿siguen sintiendo, respirando, comiendo, durmiendo, soñando, sintiendo hambre? Y pues bueno, acá nos va respondiendo el menor. La causalidad de la muerte. ¿Qué hace que las cosas mueran? ¿Por qué se muere la gente? Acá, como son muchas, la lista es bastante larga, podemos nosotros esperar a que nos dé una respuesta espontánea, ya en base a lo que nos haya respondido, pues si están aquí las marcamos y si no, pues ya tenemos esta posibilidad de poder hacerle algunas más y nos va arrojando esta información de qué hacen que las cosas mueran. Se lo apliquemos a un niño de 5, un niño de 7, a un niño de 11, incluso a un niño de 13, 14, el cuestionario se puede aplicar. ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la muerte para el niño? Es separación, inmovilidad, un castigo por malas acciones. La gente ya no ríe, ya no cuidan a uno como antes, es algo muy malo, es no volver a ver a las personas, etcétera. Cuando piensas en la muerte, lo que más sientes es, aquí ya abordamos sentimientos y emociones. Miedo, dolor, angustia, separación, celos, desorden, tristeza, soledad, etcétera. ¿Sí? Entonces, esto nos va a permitir el obtener toda esta información y al final nosotros vamos a poder reconocer cómo se aproxima a estos conceptos que el niño ya debería tener muy bien estructurados a partir de los 9 o 10 años. ¿Dónde está la muerte? La muerte está para poder reconocer cómo personifica la muerte. En las funerarias, en los carros fúnebres, en los cementerios, en los hospitales, en la oscuridad, etcétera. La finalidad de la muerte, ¿por qué uno se muere? Porque así es la vida,
para destruir el cuerpo, para poder ir al cielo, para estar con Dios, para dejar espacio a otros, son cosas de Dios, etcétera. Sí, y bueno, acá están las demás. Si ha participado en algún ritual funerario, y acá vamos a ir obteniendo más información. ¿Ha visto alguna vez un cuerpo muerto en algún ataúd? Y al final pinta una imagen o dibujo que mejor represente la muerte para ti. Y ese dibujo pues nos va a permitir obtener mucha más información, también saber cómo esta ansiedad que le provocó al menor y sobre todo para que podamos al final lograr que el niño esté relajado y pues podamos hacer el cierre de la dinámica y poder reconocer sobre todo una vez que analizamos su nivel de respuestas, vamos a poder reconocer que a partir de los 9, 10 años que ya se llega a la etapa preadolescente, el niño debe tener integrado para pegarse ya a los conceptos que implica la realidad de la muerte. Todos estos conceptos deben de estar integrados. Sin embargo, se lo podemos aplicar, por supuesto, a niños, niñas más pequeños, porque pues también necesitaríamos reconocer el nivel de información que tienen. También hay que darnos cuenta que muchos niños tienen información muy distorsionada sobre la muerte. No es igual los conceptos que un niño tiene, un niño que lleva años viendo videojuegos violentos y muchas otras cosas más que un niño que no. ¿Sí? Entonces, aquí también puede haber como esta precocidad de información que obviamente puede resultar bastante perturbadora y angustiante y que son datos que nosotros podemos observar en el proceso de duelo. Y bueno, pues aquí está otro de los recursos porque es un objetivo. En tanatología es un objetivo. Vamos a determinar el nivel de información con el que el niño o la niña cuenta y sobre todo que a nivel de estructura del pensamiento lo que nosotros necesitamos es que el niño tenga los conceptos claros, apegados a la realidad. Si nosotros vemos que tiene 11 años y que no, todavía contesta muchas cosas que pueden ser incongruentes o que no están apegadas a la realidad, pues bueno, ubicamos que sí, hay un pensamiento tal vez muy fantasioso, desinformado, por supuesto, y que ahí establecemos también objetivos de trabajo. Entonces, por esta y otras razones, el cuestionario resulta muy útil. Es un recurso muy básico para el trabajo de duelo con niñas y niños. ¿Sí? Escala de aproximación al concepto de muerte en el niño, el CACMU. Y bueno, muchos son los autores, autoras que nos hablan sobre las etapas o las fases del duelo. Y bueno, aquí tenemos las planteadas por John Bowlby. Plantea 4 fases del duelo que se pueden encontrar no solamente en niños, niñas, sino en adultos también. Y bueno, como primera tenemos el entumecimiento o shock. Y esto es obviamente apegado también a lo que nos plantean muchos otros autores, Kubler-Ross, por ejemplo, que es quien desarrolla el modelo psicológico del proceso de duelo en sus 5 etapas. Ella nos habla también de negación, de entumecimiento, de impacto y de shock. La segunda fase es fase de anhelo o búsqueda, ¿sí? Y esto ellos lo manifiestan a nivel de sus reacciones, de sus manifestaciones emocionales diversas, no solamente cuando hablan, preguntan, buscan literalmente a otra persona, sino es toda su fenomenología reacciona en el sentido de esta necesidad que tienen de este objeto perdido. Es decir, em, en todo momento, su expresión, su lenguaje corporal, su estado anímico, esté en la escuela o en cualquier otro lado, va a ser un anhelo de búsqueda, ¿sí? Y en este sentido, sabemos que no solamente es emocional, no solamente es el recordar o la añoranza,
el anhelo, sino también a nivel físico. A nivel físico, hay una gran cantidad de reacciones o manifestaciones físicas y una de las que a mí me ha llamado mucho la atención, tanto en menores como en adultos, es el suspiro. El suspiro es una de las manifestaciones que se observan y que pueden durar años. La cuestión es que no siempre la observamos como tal o no nos damos cuenta, ¿sí? Eh, pero hay personas que tienen este suspiro como una necesidad también de añoranza y de anhelo por aquello que les duele aún, por aquello que ya no está, ¿sí? Entonces es solo una manifestación física, pero bueno, sabemos que la lista es muy larga, muchas caen, por supuesto, en somatizaciones por largo tiempo, pero también esto está presente en los niños. He observado este suspiro también en los menores. Fase de desorganización y desesperanza. Este modelo sí en realidad es muy similar a lo que nos plantean muchos autores. Sin embargo, sabemos que no dista de la teoría psicológica del proceso de duelo de Kubler-Ross. Esta teoría pues tiene un inicio, un desarrollo y tiene un fin, una elaboración o un tránsito, llegar a una meta. Todos los procesos en realidad son así, ¿sí? Elizabeth le llama negación, ira, le llama depresión, negociación o tratos con la vida y con la realidad y hasta llegar a la aceptación. En este sentido, aunque sabemos que en duelo no es lineal, hay un vaivén de emociones, es importante que reconozcamos que la primera y la última son inamovibles. Muchas veces hay un poco de confusión al respecto, pero todos los autores de duelo infantil, de fases, etapas, periodos, estadios de duelo, siempre nos van a hablar, por supuesto, de este impacto, es decir, el shock. Y que eso también lo hablan desde la teoría de las crisis. Empezamos con una negación, con un impacto, con una incredulidad. Vamos avanzando hasta que en un término medio se va a presentar un estado de desorganización fluctuante entre mucho enojo, mucha ira. Eh, en duelos complejos lo que vemos, por ejemplo, es ira desenfrenada también en duelo, para que después de que hay un periodo de depresión o de desorganización y desesperanza, el, nuestra actitud va a ser de buscar hacer tratos con la vida. Es decir, ya quiero dejar de sufrir, pero ya quiero hacer esto, ya quiero comportarme mejor, ya quiero que también la vida me devuelva. Hacer tratos con la vida es yo te doy, pero tú me devuelves. Y entonces es donde el ser humano ya empieza a hacer como ciertos compromisos o sus intentos un poco más conscientes. ¿Por qué? Porque ya el periodo de depresión y de todas estas manifestaciones intensas, pues ya lo han desgastado demasiado. Cuando nosotros vemos y observamos que ya se acerca una etapa de hacer estos tratos, de negociar con la vida, empieza a asumir ya una conciencia de autocuidado. A veces queremos trabajar el autocuidado o incluso con los niños cuando están en la etapa de depresión o de ira. Y no es así, no funciona de esa forma, ¿sí? Entonces necesitamos hacer un trabajo de emociones, de esa regulación diversa de cómo está manifestando esa depresión. En muchos hay culpa, por ejemplo, y permitirle vivir su dolor, permitirle sentir su dolor, tanto con adultos como con menores para que estos trabajos más directos de fomentar cada vez más el autocuidado vayan un poco más con congruencia en esta etapa donde ya está más dispuesto a hacer tratos con la vida. No quiere decir que en enojo y en depresión no se generen pautas de autocuidado, pero nos apoyamos con los familiares. Ellos por sí mismos es muy difícil. Es muy difícil que lo puedan realizar y muchas veces el resultado es contraproducente porque se sienten más enojados. De lo intenté, pero no, estoy tan mal que prefiero tirarme a dormir 2 días.
¿sí? Y es bastante complejo. Entonces, por eso es que los adultos vamos a estar ahí siempre apoyando a los menores cuando son adolescentes. Sí, pueden tener otro patrón de comportamiento, a lo mejor un poco más difícil de sobrellevar para los padres, pero es muy importante la comprensión de las fases que vive el menor para poder reconocer que puede tener un acercamiento a la aceptación o a esta fase de reorganización. La fase de reorganización que mencionan acá, pues bueno, es como la mezcla de la negociación con la aceptación. Ya empiezo a hacer tratos con la vida, voy reorganizándome y me acerco a lograr mi proceso de adaptación y de asimilación de mi duelo, ¿sí? Y cuando ya se llega, ya por eso es que son inamovibles la primera y la última, porque tenemos que reconocer cuándo, porque hay incluso características que nos van a ayudar a saber cuándo ya se ha llegado a la aceptación, sobre todo porque ya sus pautas han sido de readaptarse, de ajustarse a su nueva realidad. El nivel de sufrimiento es menos, se autoperciben con una mayor conciencia de su dolor, han aprendido también acerca del proceso de duelo y están más tienen más funcionalidad en las diferentes áreas de su vida, ¿sí? Y entonces ya podemos decir, llegó a una etapa o ha logrado, ha elaborado su proceso de duelo, que es la expresión correcta. Cuando ya se ha vivido de inicio a fin, es elaboración del proceso de duelo. Y es la forma en cómo también nosotros lo podemos observar con los menores. Y en realidad sabemos que con menores, al ser personitas dependientes, siempre van a necesitar de todo el sistema familiar que sea su contención principal de apoyo en este proceso. Mitos sobre el duelo, sabemos que hay una gran cantidad de mitos, ¿sí? También tenemos por ahí escalas que nos hablan sobre los mitos. Estas se contestan como falsos y verdaderos y que son estas frases que hemos naturalizado en nuestra sociedad, una sociedad que teme hablar sobre el duelo, pero que es fundamental el que podamos nosotros ubicar cuál es el peso de estas creencias, porque cuando nosotros identificamos estos mitos, es porque estamos ubicando la manera en cómo esto está repercutiendo en sus decisiones o en la manera en cómo sufre, ¿sí? Porque esto es lo que hacemos los tanatólogos. Podemos ayudar a la persona que reconozca cómo se trata cuando está sufriendo. Y ese nivel de conciencia, una vez que lo logra o una vez que también lo trabajamos con los menores, con los padres, pero también con los menores, podemos ir desmitificando diferentes mitos. Algunos ya los hemos mencionado, por ejemplo, como la sobreprotección. Otro de los mitos es que no deben participar en rituales, pero los niños son muy hábiles, son muy inteligentes. Siempre hay que respetar si ellos desean participar, acudir al panteón, hacer alguna carta, llevar las flores, etcétera. Cualquier acción no es mínima, todas son importantes, significativas y además es un recuerdo que el niño nunca va a olvidar. Sí, y esa pauta va a ayudar precisamente en ese proceso de duelo. No hay una acción mínima, ya sea que sirvió el agüita, que puso las flores, que hizo cualquier acto importante o que se le indicó que podía apoyar. Sabemos que son recuerdos que van a estar siempre grabados en la memoria del menor. Sí, permítame un segundito porque me gustaría compartirles y tengo que activar el audio para que podamos ver un video. Tal vez algunos ya lo conocen, sin embargo es muy importante el saber que también es un recurso, es uno de los materiales más valiosos que yo he encontrado y sí, dura poquitos minutos, pero pues no me gustaría que nos quedáramos sin esta oportunidad de poder
de poder presentarlo aquí el día de hoy con ustedes. A veces las personas se van para siempre. Cuando en mi familia ocurrió por primera vez, en mi casa me dijeron que cuando alguien se va para siempre, se convierte en una estrella. Después, en el colegio, nos explicaron que a veces las personas se duermen para siempre. En casa de mi abuela, oí algo acerca de un viaje muy largo. Pensé que quizá por ello no había conocido a mi abuelo. La directora, cuando entré en clase, cuchicheó a mi profesora cosas acerca de algo que yo había perdido. Y las dos me miraron con una sonrisa triste. A veces las personas se van para siempre y los demás te dan explicaciones muy diferentes. He tenido varias mascotas y cuando se fueron para siempre, ninguna se convirtió en una estrella, ni se quedó dormida para siempre. No oí hablar de un viaje muy largo ni de haber perdido nada. La oruga que metí en una caja, el caracol que llegó a casa en una lechuga, el pájaro Fernando, el hámster Pepo, el pez al que no tuve tiempo de poner un nombre, simplemente se habían muerto. Eso me dijeron. Me dejaron llorar y hablar de ellos, de su muerte y de mi pena. Y aunque no se habló de estrellas, sueños interminables, viajes largos ni extravíos, comprendí lo que todas esas cosas significaban y reconocí que son formas bonitas de decirte que una persona o animal que quieres ya no está. Ya no estaba y necesitaba llorar. A veces las personas se van para siempre y sientes mucha pena. Y te das cuenta de que cada uno tiene una pena diferente, aunque a todos les haya pasado lo mismo. Hay personas que no lloran, aunque ves que están muy tristes, y por eso sabes que también tienen dentro algo que duele. Para mí, la pena, al principio, era algo invisible y no entendía cómo algo invisible podía doler tanto, ni cómo podía hacer que todo lo demás ya no importara. Entonces la imaginé como una cosa que se pudiera ver. Imaginé para ella un tamaño, una forma, un color, un peso, una textura, un olor. Y dejó de ser invisible. Tenía el tamaño de una duna, pero era redonda y abollada, como una bola de plastilina grande. Su color era como el que tienen las cosas por la noche, cuando todavía hay un poco de luz. Aunque en su superficie no había pinchos, sabía que hacía daño. No tenía ningún olor, sobre todo pesaba. Imposible conseguir que aquella cosa se fuera. Era demasiado grande y pesada y no estaba dispuesta a irse. Pensé que si se iba a quedar, algo tendría que hacer con ella. Hice lo mismo con la felicidad. Me concentré en la última vez que había sido muy feliz. Por fuera, la cosa que resultó era muy diferente de la anterior. Supe muy bien lo que tenía dentro. Descubrí, además, que tenía sabor, sabor dulce, pero sobre todo era muy ligera. Hubiera sido muy fácil conseguir que se fuera. Quizá por eso había desaparecido tan rápidamente. Aunque no se lo pedí, se fue enseguida. Volví a mirar aquella cosa pesada y grande que no se iba. Aunque supe que sabía como el jarabe que menos me gusta, quise ver qué tenía dentro. ¿De qué estaba hecha para que pesara tanto? Me sorprendió. Sobre todo tenía cosas buenas, muy buenas, tiernas, pero cosas que sabía que no volverían a ocurrir con quien tanto echaba de menos. Comprendí que era normal que aquella cosa estuviera conmigo y mi pena dejó de asustarme tanto. Pero también había una pregunta para la que necesitaba una respuesta. A veces, las personas se van para siempre y nadie sabe decirte dónde están. Y necesitas encontrarles un sitio nuevo en el que puedan estar, un sitio que no sea tan lejano como las estrellas, y no tener la sensación de haber perdido algo del todo. Y piensas que quizá puedan estar en el mismo lugar en el que estuvimos antes de nacer, que aunque no lo recuerdo, no me parece un sitio triste, pero también siguen estando en tu cabeza, cuando cierras los ojos y los recuerdas como eran, en las fotografías, en las que los niños siempre somos más pequeños y los mayores son más jóvenes, en el olor de los sitios a los que ibas con esas personas y en el de algunas cosas, siguen estando contigo y en ti de muchas formas. Y cada vez sientes menos pena, a pesar de que no los olvidas.
A veces las personas se van para siempre porque ese es el ciclo de la vida. En ocasiones miro a mi profesora, aunque la verdad, mientras tanto estoy pensando en otra cosa. Eso debió pasar cuando explicó el ciclo de la vida un día. Pero es que hay cosas de las que te hablan a las que, de momento, no les encuentras para qué sirve saberlas. Solo recuerdo que nos dijo que los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Mueren, mueren. Era muy fácil. Eso me pareció. Ahora creo que no lo es tanto y que deberían explicarnos más cosas. Si yo tuviera que explicarlo, lo haría más o menos así. La vida es también algo invisible. Todo el mundo suele estar muy feliz cuando los niños y las niñas nacen. Durante nuestra existencia nos ocurren muchísimas cosas buenas. Conocemos a nuestros amigos, queremos y nos quieren, nos hacemos mayores y podemos hacer más cosas, nos hacemos todavía más mayores y hacemos cosas cada vez más diferentes, pero a veces también ocurren algunas otras que no nos gustan, como que alguien se vaya para siempre, y entonces sentimos pena. Aunque no nos gustan, pasan de todas formas y normalmente acabamos aceptándolas. Aunque las aceptemos, seguirán sin gustarnos. No es obligatorio que nos gusten. Tampoco es obligatorio que las aceptemos. Pero siempre es mejor, porque no por no aceptarlas van a desaparecer. Aceptar es como decir, no me gusta y nunca me gustará lo que ha pasado, pero ha pasado y es una cosa a la que habrá que acostumbrarse. Todo el mundo suele estar muy triste cuando alguien se va para siempre. Pero no podríamos vivir en un planeta lleno de personas dormidas para siempre. Así que regresan al mismo lugar del que hemos venido, que aunque no lo recuerdo, no me parece un sitio triste. La vida está llena de cosas invisibles y visibles que importan mucho. Siguen estando ahí, aunque a veces tengamos mucha pena y por eso no podamos verlas. Un día las empezamos a ver y otra vez nos importan y otra vez nos hacen felices, aunque no olvidamos que a veces las personas se van para siempre, porque ese es el ciclo de la vida, pero nunca se van del todo, porque aquello que nos han dado es nuestro para siempre. Muy bien. Espero les haya gustado. El cuento es un material muy valioso como herramienta porque nos va a permitir a nosotros entrar en la mente de los menores y saber cómo necesitan ellos y ellas comprender el proceso que están viviendo. Tiene muchos elementos, tiene muchos matices este material que nos puede permitir usarlo como un recurso muy, muy valioso. El formato de entrevista tanatológica reúne la información que hemos venido viendo, no solamente a nivel de identificación, sistema familiar, el impacto que tiene en la familia, qué sucede con el niño en la escuela, el tipo de pérdida y en el mismo formato este recetario que nosotros vimos, pues bueno, aquí en la entrevista hay como 40 estrategias que nosotros vamos a ir ubicando, cuáles ya se han hecho con el niño y nos va a permitir ubicar cuáles podemos también seguir trabajando. Es una gran cantidad de estrategias. Muchas son fuera, son relacionadas con la naturaleza, muchas son relacionadas con el arte, con las acciones recreativas diversas y muchas son a nivel del vínculo que se necesita también estimular. Entonces, todo este conjunto de estrategia facilita que psicoeduquemos a las familias y eso es uno de los trabajos bases que tiene que estar pues siempre muy presente en nuestras intervenciones de tanatología infantil. Material como este, pues bueno, hay una gran cantidad de material diverso y bueno, pues espero que haya sido una charla que pues les vaya dando pautas para sus intervenciones y sobre todo que sé que muchas profesionales, tenemos alumnas también del diplomado en tanatología e intervención en crisis, que hemos visto cómo están ya trabajando en escuelas, que están planteando programas de apoyo tanatológico y bueno, eso resulta muy valioso. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es
generar un impacto positivo en la sociedad. Yo, Doris, como psicóloga, al menos en el trabajo que estamos haciendo en el sur, lo que les puedo compartir es que nuestros niños están siendo víctimas también de muchas agresiones, del bullying, de pérdidas, de abandonos, desamparos, el tema de las muertes violentas relacionadas con el narcotráfico, etcétera, es a lo que están expuestos lamentablemente nuestros niños y niñas, y por ende hay mucho trabajo que hacer, no solamente con ellos, sino también con adolescentes, con las y los adultos, porque es un trabajo de corresponsabilidad y es lo que nos está llegando al servicio de acompañamiento tanatológico. Por ello es que la preparación debe ser constante, y muchas felicidades a cada uno de ustedes por esta actualización que toman, y que obviamente es la herramienta más poderosa para poder hacer un trabajo efectivo de intervención, según el modelo que ustedes también manejen. Bueno, me despido. Una disculpa por estos minutitos de atraso. Muchísimas gracias por permitirme compartir un poquito del abordaje, de las experiencias, y pues bueno, acá quedo a sus órdenes también con el material presentado, y también hay unas guías. Comúnmente uso dos guías, aunque sabemos que hay guías por todos lados, pero hay dos que satisfacen mucho también mis necesidades y que son recursos realmente muy, muy valiosos. Dos para apoyo a familiares. También tenemos muchos títulos, muchos libros, y que han sido un recurso muy valioso también para nuestro programa de educación continua. Por fortuna hemos egresado ya más de 10 generaciones en diplomados, y eso ha hecho que se visibilice más el trabajo. Muchas gracias. Un abrazo para cada uno de ustedes.